Hoy vamos a continuar y ya finalizar con esta parte 4 de Una fe de locos. Y para comenzar quiero leerte rápidamente este versículo que ha sido el versículo que nos inspiró para esta serie y que encontramos en 1 Corintios capítulo 1 verso 25, que dice así: pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Lo que para nosotros parecerá locura, muchas veces para Dios es lo más sabio y lo más puro, lo más verdadero. Y es lo que hemos estado viendo estas últimas semanas acerca de la fe. La fe muchas veces para los no entendidos pensarán que es pura locura lo que uno está proponiendo, pero la palabra de Dios nos enseña exactamente eso, que lo que parece locura para unos es lo más sensato para el Señor. Y para tener un poquito de recorderis de lo que hemos visto las últimas semanas, de recap, la primera parte vimos que matamos bueyes y quemamos el arado. La segunda parte abrimos zanjas y vimos cómo Dios las llenaba de agua. Y la tercera parte, que fue la que vimos la semana pasada, vimos cómo buscamos jarras y Dios multiplicó el aceite. Lo que parecería locura para los demás, para Dios es lo más cuerdo. Una fe de locos es lo que hemos visto estas últimas semanas. Y hoy quiero hablarte de un milagro un poco inusual. Recuerda que todos estos milagros que acabo de mencionar son lo que vemos en la historia de Eliseo. Y hoy quiero hablarte de un milagro un poco inusual, pero si te soy muy honesto, es uno de mis favoritos. Es cortito, es un pasaje cortito. De verdad que me sorprende cómo el Señor con 3-4 fragmentos de la palabra nos termina ahí hablando por horas. Así que hoy va a ser un día de esos. Pero para comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿A cuántos les frustra perder cosas? ¿Cuánto cuando se les pierde algo es frustrante? Pierden los cabales. Dios mío, hace unas semanas a mí me pasó algo muy curioso. Te recuerdo que era un sábado, mi amor, ¿verdad? Era un sábado cuando se me perdió lo de mi billetera. Fue un viernes. Oye, que íbamos a salir a hacer una diligencia. Yo ya había estado en casa un ratito, que había regresado del trabajo, y no encuentro mi billetera. La busqué por todos lados, literal. O sea, no hubo un mueble, un adorno de la casa que Jamie y yo no levantamos. Busqué hasta dentro del refrigerador, porque sí, hay veces que se me han perdido cosas y están en el refrigerador. Viste, no eres el único, Pedro. Así que, fue la sensación de impotencia. No tienes idea cómo me invadió total y completamente. Íbamos a hacer algo importante ese viernes, yo me acuerdo. Y como estaba sin mi billetera, ahí no tengo ni mi cédula, ni mi licencia, ni nada. Y era fin de año, tienes toda la razón. Y cuando es fin de año, están las unidades desplegadas por todos lados. Y a este que tienen aquí no le van a poner una multa por no tener su licencia. ¿Qué sería de su pastor? Cristo Jesús, líbrame de eso. No, también es que yo me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar con policías. Yo puedo estar perfectamente bien, licencia al día, no me pasé un alto, no iba a más allá de velocidad, pero si paso por un retén me pongo nervioso, no sé por qué. Pero bueno, se me perdió la billetera. Y yo recuerdo que lo primero que hice fue buscar de una vez a sacar los duplicados. Estaba buscando por internet cómo sacar el duplicado de la cédula, cómo sacar el duplicado de la licencia. Llamé a mi papá de una vez, le dije: papá, por favor, llévame mañana a tránsito, llévame mañana a la oficina, ¿cómo se llama? ¿A donde saca la cédula?
al tribunal electoral, eso mismo, para poder sacar allá el duplicado. Todo eso lo coordiné. Fui al día siguiente, hicimos todos los trámites y yo todavía con la frustración de que no podía manejar, porque si te dan un papelito que te dicen, esa es tu identificación, esa es tu cédula, la puedes usar, pero en tránsito, en Cetrasen, no te emiten eso. O sea, hasta que no te dan tu plástico de tu licencia duplicada, no puedes manejar. Entonces yo estaba con esa frustración y estábamos ya casi a fin de año, con un montón de responsabilidades y de cosas, y yo le digo, Jamie, Dios mío, vaya momento para que se me pierda algo. Estaba frustradísimo, frustradísimo. Pero de repente ocurrió algo. El lunes, si nos has visitado nuestra casa, te darás cuenta que cuando abres la puerta hay unos bracitos allí donde yo siempre dejo guindada la gorra. Dejo guindada varias gorras allí porque a su pastor le encanta usar gorra. También porque me estoy quedando un poquito pelón acá arriba. Pero bueno, ustedes no tienen que saber eso. Pero yo tenía allí las gorras puestas y casualmente era esta para acabar de fregar. Sí, era la de Lighthouse. Tenía ahí las gorras puestas. Y yo le digo a Jamie, no, vamos a salir ya, que no sé qué. Y yo hago así. Se lo voy a dramatizar para que sepan cómo pasó. Yo hago así. Y se cae la cartera al piso. Ustedes no tienen idea. Ustedes no tienen idea cómo yo tenía el corazón en la garganta cuando agarro la cartera allí. Estaba todo el tiempo en la gorra. Pasaron 3, 4 días. Yo dije, que tengo que sacar el duplicado, todo estresado, toda cosa. Estaba dentro de la gorra, la cartera. Hasta hice que la gente de la empresa de elevadores de nuestro edificio buscara en el foso, porque yo pensaba que, no hombre, debe ser que se me cayó en el elevador y está allá abajo en el foso. No estaba por ningún lado. Estaba dentro de mi gorra. No tienen idea lo mal que uno se siente y a la vez bien, porque yo estaba, qué bueno que la encontré. Pero yo estaba que Dios mío, ¿cómo puede ser? Pasé 3 días buscándola por todos lados de mi casa y estaba dentro de la gorra. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por escucharme. Aquí yo a veces hago un poco de terapia. Yo les comparto las frustraciones de la vida y ustedes me escuchan. Me quieren mucho. Gracias, de verdad que sí. Desen un aplauso, Pero bueno, como te decía, es frustrante cuando a veces se nos pierden cosas. Y quiero compartirte un par de datos curiosos que sucede cuando se nos pierde algo. ¿Alguna vez has buscado algo en el mismo lugar varias veces sin encontrarlo y de la nada está exactamente allí? ¿Te ha pasado? Bueno, eso tiene nombre y apellido. Eso se llama efecto de ceguera por fijación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nuestro cerebro registra que algo está en un lugar, si ese algo se mueve un poquito, parecería como si se volvió invisible para nosotros. Cuando queremos volver al mismo sitio, ya no lo encontramos. No es que estás loco, eso es algo que pasa a nivel cerebral y eso es el efecto de ceguera por fijación. Hay otro dato curioso que es que las emociones también afectan nuestra memoria. Si estás bajo mucho estrés, es muy probable que más fácil se te olviden las cosas. Es muy probable que se te olvide algo tirado por allí, porque nuestra capacidad de retentiva se disminuye hasta un 40% cuando estamos bajo estrés. Otro dato interesante es que el cerebro, aunque no lo creas, también está un poquito ligado a nuestras emociones. El cerebro recuerda mejor lo que le frustra perder. Te lo explico. Cuando algo ya se te ha perdido muchas veces y ya causa ya como que en ti frustración, la próxima vez que se te vaya a perder, créeme, lo vas a encontrar de una vez. Te vas a acordar dónde lo dejaste. Pregúntame si se me ha vuelto a perder la billetera. Ya no se me ha vuelto a perder. Ya la tengo ya bien fijadita donde está. Así que también el cerebro recuerda mejor las cosas cuando algo le frustra. Y como último dato que te quiero regalar es que el 25% de las personas pierden lo mismo varias veces.
Así que no te sientas mal contigo. Eres parte del 25% del mundo, porque el 25% de las personas pierde lo mismo varias veces. Así que sé un poco suave contigo. Es normal que se nos pierdan las cosas. En fin, nos frustramos cuando perdemos cosas. Y resalto la palabra cosa, cosas materiales. Pero muchas veces no nos frustramos lo suficiente cuando perdemos cosas más importantes que lo material. Cuando perdemos cosas espirituales. En este caso, y es lo que te quiero hablar esta mañana, es qué hacer si perdemos la fe. ¿Qué hacer cuando perdemos la fe? Y ahora sí quiero orar. Acompáñame para orar esta mañana. Padre, gracias te damos por esta hermosa mañana, por este tiempo que nos regalas, Señor. Tiempo en el que estamos aquí reunidos a la luz de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que hables a cada corazón que está en este sitio y que nos siga a través de la transmisión, Señor. Abre su entendimiento, Padre, que puedan recibir este mensaje, esta palabra que tienes para cada uno, Señor, sin prejuicio, sin nada que nuble el entendimiento, Señor. Los problemas de la semana, de la temporada que estemos atravesando, Señor, no sea situación para impedir que tus hijos reciban hoy un mensaje que los anime, que los libere y que ponga convicción en su corazón de seguir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén, amén. Bueno, como te decía, este milagro de Eliseo del que te quiero hablar el día de hoy es un poquito inusual. Ya hemos visto en la historia de Eliseo varios de los milagros maravillosos que Dios hace a través de la vida de Eliseo. Por ejemplo, aquí te tengo el listado: la división del río Jordán, la sanación de las aguas de Jericó, la maldición de los jóvenes burlones. ¿Se acuerdan lo de que se burlaron que él estaba calvito y llamó a unos osos y los osos los mataron? Y aprendimos la lección más valiosa del mundo: nunca te burles de un calvito, porque no sabes cuánta fe tiene ni cuán cerca está un oso, así que mucho cuidado. Lo segundo, la provisión de agua para un ejército, eso también lo vimos. La multiplicación del aceite de la viuda es lo que vimos la semana pasada. La resurrección del hijo de la tsunamita, la purificación de un caldo que estaba envenenado, la multiplicación de panes, que es curioso porque también vemos en la vida de Eliseo que hay milagros que Dios hace a través de Eliseo y que también lo vemos reflejado en la figura de Jesús. La sanación de Naamán el leproso, el castigo de la lepra a Giezi. Y el que veremos hoy es cuando Eliseo hizo que un hacha flotara en el agua. Wow. Hizo que un hacha flotara en el agua. Como que no es muy glamuroso comparado con todo lo que te mencioné hace un momento. Que abrió un río, que resucitó a alguien, que destruyó a un grupo de muchachos que se burlaron, que multiplicó aceite, que multiplicó panes, como milagros de Jesús. Pero sí, el milagro que te voy a hablar hoy y que Dios compartirá en nuestros corazones, un mensaje revelador, es la ocasión en la que Eliseo hizo que flotara en el agua un hacha. Confía en el proceso. Esto va a estar interesante la mañana de hoy. Voy a darte un poquito de contexto, porque este tema de lo del hacha es algo importante en ese entonces. En ese entonces el hierro era valioso. El hierro era valioso. Un hacha no costaba lo que cuesta hoy en día. Era valioso el hierro en ese entonces. Y vamos a ver en esta historia que este muchacho no venía de una situación económica que pudiéramos decir muy adinerado. El muchacho era un muchacho humilde, sencillo. Él pertenecía a la escuela de profetas y la semana pasada vimos de que ese profeta no era algo para nada glamuroso. Era gente que vivía con un presupuesto muy cortito,
como lo que vimos de la viuda que sostenía, su esposo era profeta y que había muerto y que su esposo sostenía 50 profetas. Así que sabemos que su contexto era de una persona que no tenía tampoco tantos recursos. Así que el hacha era valiosa, muy valiosa en esta historia. Y parecerá un incidente pequeño, como lo que te compartí al comienzo del día de hoy, que se me perdió la billetera. Parecen incidentes pequeños y la historia parecería insignificante cuando la leemos solamente. Wow, gran cosa. Hizo que flotara un hacha que se perdió y ahora se encontró porque flotó. Gran cosa. Pero esto nos revela algo interesante. Que Dios está involucrado hasta en las cosas más sencillas de la vida. Para Dios no existe nada tan pequeño como para que no le importe. Espero que eso hable a tu corazón esta mañana, porque no existe nada tan pequeño como para que a Dios no le importe. Jadiel. Ahora sí. Jadiel anda un poquito resfriado, anda también empastillado, así que ahí ayúdalo, Jen, por fin. No existe nada tan pequeño como para que a Dios no le importe. Y espero que eso hable a tu corazón, porque sí, hay veces que pensamos de que las pequeñas cosas de la vida a Dios no le importa, pero esta historia nos va a enseñar lo contrario. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 1 al 3, dice así. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, le dijo Eliseo, vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, le contestó. Vemos algo aquí interesante en estos versos. Cuando hablamos de la historia de Eliseo y vemos el ministerio de los profetas en ese entonces, vemos que cuando te hablé en la parte 1 de esta enseñanza, era solamente Elías y Eliseo. Pero ahora vemos que el ministerio de Eliseo ha crecido a un punto de que tiene estudiantes y que ha crecido tanto que el sitio donde se reúnen se les quedó chiquito. Necesitaban expandir el lugar, necesitaban un lugar más grande porque crecía. Necesitaban un local nuevo. Lighthouse necesita un local nuevo, ¿verdad? Bueno, ya estamos entrando en esa temporada, ya van a ver. Ahora, Eliseo los acompaña. Nuevamente nos recuerda el hecho de que Dios está involucrado hasta en lo cotidiano, hasta en las cosas pequeñas Dios está involucrado. Y vemos en los siguientes versículos lo siguiente, versos 4 y 5 dice así: entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. Estaba el muchacho usando un hacha y de la nada se le desprende la cabeza del hacha. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas yo les decía que en Lighthouse cualquier cosa podía pasar y les tenía una pala? Bueno, hoy les tengo un hacha. Me da risa porque esto lo compro siempre en el mismo Novi y ya la señora ya me conoce. Cuando compro las cosas yo le digo así literal, mire, no la voy a usar. Bueno, en el caso de la pala era más sencillo decirle no la voy a usar porque ¿qué la vas a usar para hacer jardinería? Pero un hacha que la compres y le dices no la voy a usar suena un poquito como terrorífico. Pero bueno, no la voy a usar, así que el lunes la puedo regresar. La señora me dijo sí, no se preocupe. Ya le expliqué que era para una prédica, así que ya es amiga del ministerio la señora. Pero bueno, el muchacho estaba usando un hacha.
A lo mejor como esta, no sé. Pero estaba usando un hacha. Y de repente, en lo que estaba dando cortes a la madera, ¡fuap! La parte esta de acá arriba que ves, que es donde está el filo, se le zafó del mango del hacha. Salió volando, se le zafó. Entonces, hay algo curioso en medio de esta historia. Y de verdad que les digo, cuando el Espíritu Santo hablaba a mi corazón de esto, yo me quedaba, Jesucristo. No hay nada que está en tu Biblia por coincidencia. No hay una sola historia registrada en la palabra de Dios que no nos puede hablar de principios profundos. Y hoy te quiero compartir un par de ellos. Y toda esta revelación vino de un hacha. Así que oídos muy atentos a lo que Dios hablará esta mañana en nuestras vidas. Entonces, estaba este muchacho usando el hacha y de la nada la cabeza del hacha sale volando y cae en el río que tenían ahí cerca. Ahora, hay algo curioso si empezamos a analizar esto por este lado. Un hacha. Esta parte, ¿no? Es una parte pequeña, pero que tiene una gran habilidad, tiene un gran poder. Porque aunque un hacha pareciera un instrumento, principalmente la parte de acá arriba, pequeño, tiene la capacidad de cortar grandes árboles. Algo pequeño y que tiene la capacidad de hacer cosas grandes. Y en este caso árboles, cortar árboles y moverlos de un sitio a otro. Algo pequeño que tiene la capacidad de mover árboles. ¿A qué te suena? Algo pequeño que tiene la capacidad de tumbar, de mover grandes árboles. Lucas 17, verso 6. El Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si tienes un hacha y pierdes su cabeza? Sale volando, pierde la cabeza. ¿Qué terminas quedándote nada más con el mango del hacha? ¿El mango corta? No sirve para nada, no corta. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este versículo acerca de algo muy similar al hacha? La fe. ¿Qué tiene que ver la fe con esto? Que en el momento que nuestra fe pierde el filo, no sirve para nada. No sirve para nada. Dios me estuvo hablando algo muy curioso. Y mira, de verdad, hay revelación que viene a veces de los lados más extraños. Razones por las cuales un hacha puede zafarse del mango. Razones por las cuales la cabeza de un hacha se puede zafar. Me puse a investigar eso. Dios dice que investiga esas cosas ahí. Y quiero hablarte de eso y comparándolo, haciendo un contraste, un paralelismo con razones por las que tu fe se puede zafar de tu vida, por las que puedes perder la fe. La primera razón por la que la cabeza de un hacha se puede zafar es por el cambio de humedad. Por el cambio de humedad. Cuando está, bueno, en este caso, este mango, este brazo es de plástico, aquí no pasa nada, pero si fuera de madera, está sujeto a los cambios de humedad. Si de repente yo estoy utilizando esta hacha en un sitio muy húmedo, la madera, ¿qué hace? Se expande por la humedad. Y si de repente voy a un sitio muy seco, la madera se contrae por la pérdida de humedad. Cuando un hacha cambia de sitio constantemente, se presenta a cambios de humedad. ¿Qué nos habla de esto a nosotros? Cuando pasa una cosa, así sea mínima, y de repente venimos: ay, pastor, yo me voy a ir de esta iglesia, porque qué va, la pastora no me saludó y me miró feo, así que yo me voy.
O pastor, la semana pasada no tenían el café lo suficientemente caliente en la mañana, así que esto está desmejorando. La presencia de Dios no está en este lugar, yo me voy. O dices que no, pastor, es que para esta temporada el Señor me habló y me dijo que me tenía que mover a otro lugar. Y después preguntas y terminas topándote con la persona y ya va como por la tercera iglesia que se ha movido en menos de un año. ¿Aló? Aquí hay una valiosa lección en medio de todo esto. Porque cuando de repente pensamos, oh, Dios no ha hecho nada en mi vida, la pregunta que te tienes que hacer a ti es si le has dado a Dios la oportunidad de que haga algo. No le entregas a Dios un mes. No vas a ver cambios en un mes. Entrégale a Dios mínimo un año y verás lo que hará en tu vida. No le des un mes, dale mínimo un año. A tu iglesia, no saques conclusiones de que, ay, porque pasó esto, que no sé qué, me voy. No. A lo mejor te estás perdiendo de algo muy grande que Dios quiere hacer en tu vida y no has permitido el echar raíces en el lugar en donde Él te ha puesto. Aquí te regalo este versículo. Salmo 92, versos del 12 al 14 dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez. Aún producirán mucho fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Para que un árbol llegue a vejez y florezca, no florece en un mes, ni en dos, florece en el tiempo. Así que, si Dios te ha traído a un lugar, es porque espera que le des la oportunidad que trabaje en ti. Así que ya sabes, razón número 1 por la que la cabeza de un hacha se puede salir: cambios de humedad. Razón número 2, el mal uso. El mal uso. Si esta hacha yo la comienzo a usar con una mala técnica durante mucho tiempo, o de repente hago cosas para las que no fue hecha este hacha, que uno de los errores comunes es que cuando se traba en un lugar uno quiere hacerle así, ¿ve? Palanca para poder destrabarla, hacerle así. ¿Qué pasa? Se va a ir aflojando esta parte de aquí donde está conectada la cabeza. El mal uso de esta herramienta va a hacer que se zafe la cabeza del hacha. ¿Qué tiene que ver con nosotros entonces? De la misma manera, cuando usamos nuestra fe para lo que no fue diseñada, corremos el riesgo de que se pierda. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque nuestra fe no fue hecha para torcerle el brazo a Dios. Que tú me digas, ay no, pastor, pero yo creí que Dios lo iba a hacer y no lo hizo. Pero que de eso no se trata la fe. La fe no se trata ay, si yo creo lo suficiente, Dios lo va a hacer exactamente lo que yo quiero. No, la fe no se trata de eso. La fe no es para torcerle el brazo a Dios y que Él haga lo que tú quieras, sino que la fe es para creer que la voluntad de Dios es mejor que mis planes. Es para creer que los planes de Dios son mucho más altos y mucho más profundos de lo que pueden ser mis planes. Dios no está comprometido con hacer lo que queremos, sino con hacer lo que necesitamos. Filipenses capítulo 4, verso 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Nuestra fe no es para que Dios sume y dé las cosas que yo quiero, ni para torcerle el brazo. No, nada de eso. Es para saber de que Él da todo lo que necesitamos. Tercera razón por la que la cabeza de un hacha se puede zafar. Parecería repetitivo, pero la tercera razón por la que la cabeza de este hacha se puede zafar es por la mala instalación. Si yo esta hacha lo hubiese fabricado mal, si esto se hubiese puesto
aquí se hubiese colocado de repente muy arriba o muy de un lado esta cabeza, en algún momento se va a zafar por haberla instalado mal, haber producido en ella un defecto de fábrica. ¿En qué se compara esto en nuestra fe? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Cómo está colocada la fe en tu vida? ¿Cómo está instalada la fe en tu vida? ¿En qué la has fijado? ¿En personas? Las personas fallan. Las personas cometen errores. Tu fe no puede estar colocada en personas. Segundo, en ti. Si crees que tener fe es tener, qué sé yo, el poder y la autodisciplina, la autodeterminación, el comerte 80 libros de Deepak Chopra y autoayuda, no. Porque somos falibles, también podemos fallar. Si tu fe está colocada en ese lugar, déjame decirte, muy peligroso porque está mal instalada. Pero si nuestra fe está colocada en Cristo Jesús, no falla, no falla. Hebreos 12, verso 2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Dónde están puestos tus ojos? Si están puestos en Jesús, estás instalando y colocando tu fe en el mejor lugar. Así que esas son 3 razones, pero hay veces que la razón más clara termina siendo la más correcta en medio de esta historia. Porque no sabemos si al muchacho se le zafó la cabeza del hacha porque tenía un tema con la humedad, como le dije el primero, estar llevándolo de un lado a otro y se zafó por eso. O que el muchacho tenía mala técnica al usar el hacha, no sabemos, eso no lo dicen los versículos. Ni tampoco sabemos si es que la hacha venía con algún defecto de fábrica, no lo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos que pasó? Que el hacha era prestada. El hacha era prestada. ¿Por qué se le cayó el hacha al muchacho? Porque era prestada. Parece tonto, ¿verdad? Pero es que el versículo se responde a sí mismo. El hacha se le cayó al muchacho porque era prestada. ¿Y qué pasa cuando uno está utilizando, en este caso, un hacha o una herramienta prestada? No la conoces. No conoces su peso, no conoces sus cualidades, no conoces la manera en cómo la debes usar más eficiente. No la conoces. Algo prestado es algo que no conoces. ¿Y en qué se compara eso con la fe? En los momentos que queremos pedir prestada la fe de alguien más. Una fe prestada. ¿Sabes? Una fe prestada sirve muy bien porque nos puede animar a creer en lo que Dios hará, nos puede impulsar a creer en las promesas de Dios. Todo eso está bien, pero llega un punto en la vida de un creyente de que necesita desarrollar la fe que ya tiene, no vivir de la fe de alguien más. No podemos depender de la fe de alguien más. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 5. Este es Pablo hablando a Timoteo. Le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué es lo que está hablando Pablo a la vida de Timoteo? La fe que tienes es evidente que es sincera, Timoteo, es la fe que has desarrollado. Y ciertamente podías haber pedido prestada a tu abuela y a tu madre fe, porque también ellas son mujeres de fe. Pero tu fe es sincera, no es fingida, no es prestada.
quiero regalarte esta frase y que quede en tu corazón. Si hay algo que quiero que quede en tu corazón esta mañana es lo siguiente: la fe prestada no dura para siempre. La fe prestada no dura para siempre. Todos tenemos que desarrollar en un momento la medida de fe que Dios te ha dado. Mira, habrá temporadas en la vida altas y bajas, enfermedad, deuda, fracaso, desamor, dolor, mentiras, amargura. Habrá toda clase de cosas que experimentemos en esta vida. y en esos momentos vas a querer armarte de fe para enfrentar esas situaciones. Pero, ¿sabes? Si solamente dependemos de la fe de alguien más, de una fe prestada, es muy probable que cuando pases por esas situaciones de la vida vayas a buscar a dónde tengo la fe y te darás cuenta que no está. Porque era prestada. Era prestada. Pero ¿sabes? Hay buenas noticias en medio de todo esto. Porque si eso terminara hasta aquí, sería la prédica más horrorosa que he comunicado aquí en Lighthouse. Puras malas noticias. Pero ¿sabes? Hay una buena noticia el día de hoy para ti. Hay una buena noticia en medio de todo esto. Y la buena noticia es que Dios es experto en encontrar aquello que jamás quisiste perder. Dios es experto en encontrar aquello que se perdió. Y eso es lo que te quiero hablar durante los siguientes minutos. ¿Cómo recuperar la fe entonces? ¿Cómo podemos entonces recuperar la fe? Quiero hablarte de dos principios que vemos aquí en estos versículos. Y el primer principio es simple y sencillamente: sé honesto sobre dónde la perdiste. Sé honesto con Dios. ¿En qué momento y de qué manera perdiste la fe? Segunda de Reyes capítulo 6 verso 6. Aquí vemos que el profeta Eliseo le pregunta al joven: ¿dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, o sea que el muchacho le responde a Eliseo, le dice: allá, ve, allá fue donde se cayó. Todavía se están viendo las burbujitas en el agua. Ahí se cayó. Cuando le muestra el lugar a Eliseo, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. Y en ese mismo sitio entonces la cabeza del hacha salió a flote. Hay un dato curioso acerca de olvidar cosas que no te lo dije al comienzo. Lo tenía reservado para este momento. El 70% de los objetos perdidos está a menos de 50 centímetros del lugar donde estás buscando. Hay muchas veces que las cosas están más cerca de lo que pensamos. Hay muchas veces que pensamos que lo hemos perdido para siempre. Pero ¿sabes qué? Está exactamente en el mismo lugar donde lo dejaste. No has perdido la fe para siempre. Es más, está más cerca de lo que te imaginas. Y eso lo verás esta mañana. Hazte la siguiente pregunta. Hazte la siguiente pregunta. Y quiero que hagamos este ejercicio juntos. Si puedes, por un momento, para concentrarte simplemente, para que no prestes atención a más nada, cerremos los ojos todos. Cerremos los ojos todos un momento. Y hazte la siguiente pregunta en tu corazón: ¿dónde perdiste el hacha? ¿Dónde perdiste la fe? Piénsalo por un momento. Porque muy probablemente hubo una temporada de tu vida en la que Dios decía aquí y por ahí ibas. En que era más fácil creer cualquier promesa que viniera de parte de Él. Pregúntate esto por un momento, muy concentrado. Solo tú y Dios conocen la respuesta. ¿En qué temporada de la vida recuerdas haber visto por última vez la fe? Piénsalo por un momento. ¿Será que fue antes de aquella relación tóxica que estás atravesando? Antes de aquella mala amistad que no trajo nada bueno para tu vida. O cuando dejaste de ser discipulado, o cuando dejaste de orar.
Incluso cuando dejaste de confiar en el Señor y dejaste de diezmar. O cuando empezaste a amontonar en tu vida secreto y secreto y secreto y secreto. O cuando empezaste a ser alguien en la iglesia y otro en tu casa. A vivir una doble vida totalmente escondido. O cuando la amargura empezó a llenar tu corazón por ese error del pasado o por esa traición que viviste. Puedes abrir tus ojos. Si hiciste bien el ejercicio mientras estuve haciéndote estas declaraciones, leyéndote esta lista, si hiciste bien el ejercicio, debes tener ya en tu mente esa respuesta. Yo te tengo buenas noticias. Hoy Dios a esa respuesta dará respuesta. Amén. Bueno, seguimos. Como sabes, el primer principio es: sé honesto sobre dónde la perdiste. Y el segundo principio es: con ayuda de Dios, recupera lo que habías perdido. Vamos nuevamente a 2 de Reyes capítulo 6, versos 6 y 7 dice: ¿dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Este es Eliseo hablándole al muchacho. Y dice: cuando le mostró el agua, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Y esto ya lo mencioné hace un par de semanas. Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra. Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra. Eso es lo que es tener una fe de locos. Solo Dios puede enviar el agua, pero me toca a mí cavar la zanja. Solo Dios puede multiplicar el aceite, pero me toca a mí juntar las jarras. Y solo Dios puede hacer que un hacha flote. Pero me toca a mí, ¿sabes qué? Meter la mano y sacarla del agua. Dios hace su parte cuando nosotros hacemos la nuestra. ¿Dónde cayó?, le pregunta Eliseo al muchacho. Y lo siguiente que le dice es que vemos que le dice al muchacho: agárrala, agárrala, sácala de ahí del agua. Date cuenta, todo fue dándose consecutivamente. El muchacho le mostró a Eliseo dónde había caído, dónde se había perdido en ese momento el hacha. Eliseo automáticamente tiró el palo, el hacha salió a flote, y lo que le dice Eliseo al muchacho es: agárrala, ya está allí, agárrala, hazlo, acciona, porque con ayuda de Dios lo que perdiste lo recuperarás. Con ayuda de Dios lo que perdiste lo recuperarás. No sé qué es aquello que en esta temporada has perdido, pero lo que te puedo asegurar es que Dios es especialista en recuperar aquello que habías perdido. Solo tú puedes recuperar lo que perdiste en el momento que Dios lo pone a tu alcance. Puede ser que en aquel momento que comienzas a recuperar, que ya estiraste la mano y ya lo vas a agarrar, es muy probable que en tu mente comience a haber esos pensamientos de: no, hombre, no, ya es tarde. ¿Para qué? No puedes. Tienes que estirarte un poco, pero no puedes. O: no, hombre, es por el gusto. Si ya lo perdiste, ¿para qué esforzarse? Ya pasó mucho tiempo, ya te alejaste mucho, ya metiste mucho la pata. No lo puedes recuperar. Todo eso, falso. En Cristo jamás es demasiado tarde para ser quien Él te ha llamado a ser. No es demasiado tarde, incluso para ser quien fuiste en Él. No es demasiado tarde para vivir más de lo que Dios quiere que experimentes, quiere que vivas en tu vida.
Dice la palabra, Él ha venido a dar vida y darla en abundancia. Dios no quiere que vayas por allí solamente que el viento te lleve. No, quiere que vivas una vida abundante, una vida con propósito. Y no es tarde, no es tarde. Ninguna oscuridad es demasiado oscura como para que Jesús no pueda llegar y hacer que brille. Ninguna, ninguna. Recuerda, Dios es experto en encontrar aquello que jamás quisiste perder. Él lo pone a tu alcance, pero tú debes recuperarlo. Tú debes estirar la mano y tú debes sacarlo. Haz lo que tengas que hacer y confía que el Señor hará lo que no puedes hacer. Nuevamente, haz tu parte. Dios hace la suya. Dios hace la suya. Te pregunto, ¿tú puedes hacer que un hacha flote? ¿Puedes hacer que este pedazo de hierro que está aquí flote en el agua? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Pero lo que sí puedes hacer es que una vez que flota, meter la mano y sacarla. Eso sí lo puedes hacer, ¿verdad? Te pregunto, ¿puedes crear fe de la nada? Claro que no. Pero puedes cultivar la que tienes. Puedes cultivar la que tienes. Romanos capítulo 10, verso 17 dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. No puedes crear fe de la nada. Pero lo que sí puedes hacer es asistir a un lugar donde se comparte este mensaje, donde se comparte a Cristo Jesús, porque eso es lo que produce y multiplica y expande nuestra fe. Incluso también puedes orar, aun cuando no tienes ganas de orar, por el simple hecho de saber de que Dios escucha tu oración. Aun cuando no tienes ganas de orar. O puedes también levantar las manos y adorar y alabarlo, aun cuando a veces no tienes ganas de hacerlo. Porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. A Dios no le importa que tengas o no tengas ganas. A Dios lo que le importa es que lo hagas. Ahora la pregunta es, ¿cómo damos ese primer paso entonces, pastor? Excelente, todo bien lo que dijo, pero ¿cómo damos ese primer paso para recuperar nuestra fe? ¿Cómo lo hacemos? Uno de mis libros favoritos de la Biblia, el favorito, para serte muy honesto, es el de Revelación. El libro del Apocalipsis. El Apocalipsis explica esto de una manera hermosa. Me encanta lo que dice estos versos. Apocalipsis capítulo 2, versos del 4 al 5 dice así: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni me amas, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Cómo damos el primer paso para recuperar nuestra fe? Vuelve al principio. Vuelve al principio. Y sabes, para volver al principio de un camino que ya estoy tomando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que dar la vuelta. Tengo que mirar, si iba para acá y quiero regresar donde yo estaba, tengo que dar la vuelta. Tengo que cambiar el transcurso de mi vida. Tengo que dejar algo atrás para poder recuperar lo que tenía en ese momento. Tengo que cambiar mi trayectoria. Tengo que arrepentir la vía que estaba tomando. Este verso de Apocalipsis nos invita a eso. Primer paso para recuperar nuestra fe: arrepentimiento. Arrepentimiento del pecado.
arrepentimiento de la apatía, arrepentimiento de la amargura. Haz lo que hacías en un comienzo. Y sabes, una de las primeras cosas que cautivaron mi corazón, y es lo que te quiero compartir esta mañana, acerca de cómo volver al comienzo, es recuperar algo que se perdió. Yo no sé si te identificas con esto, pero uno de los recuerdos más vívidos que tengo desde que era niño es que cuando mis papás me prometían algo, yo sabía que lo iban a cumplir. Si me decían, mañana te llevaré a comer un helado, ya yo lo podía saborear en la boca, Fren. Si me decían, te voy a llevar a los helados allá de calle 50, ya yo sentía ya el frío del cono de vainilla en mi mano. No lo tenía todavía, pero yo estaba convencido de lo que iba a experimentar. Nada más era cuestión de tiempo. Es más, había momentos que el tiempo se volvía tan corto, porque yo sabía que lo que mi papá me había prometido, él lo iba a cumplir. Y cada vez que sucedía algo, me maravillaba. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ya tengo mi cono. En cosas tan sencillas. Y eso es lo que Dios nos invita esta mañana. A volver al inicio. Y a volver al inicio es recuperar el asombro. ¿Sabes? En un mensaje como este, acerca de recuperar, es muy fácil tomar el camino de así, ¿qué te digo yo? De típico predicador de prosperidad y decirte, el Señor te devolverá carros, casa, dinero, propiedades. Hoy es el año de recuperar aquello que el gusano se comió, tu cuenta de banco va a volver a... Muy fácil me pudiera ir por ese camino. Pero ¿sabes? Algo mucho más valioso que todo eso. Mucho más valioso que cualquier cosa física que pudiéramos recuperar aquí en esta tierra. Y te haría un muy mal servicio si solamente me enfoco en eso. Porque hay muchas cosas que este mundo ofrece, pero nada es tan valioso, nada es tan precioso como recuperar el primer amor, como recuperar el asombro, como ver un amanecer sencillo y que te goces en el hecho de que eso lo hizo Dios para ti. Como el llenar de aire tus pulmones y el maravillarte el hecho de que cada célula de tu cuerpo Dios la diseñó para ti. El recuperar el asombro es eso. Es lo más valioso que podemos recuperar. Es volver a tener una fe que lo cree todo, que parece de locos, porque es capaz de creer todas las cosas que el Dios del universo ha prometido para tu vida. Una fe tan sencilla también a veces, que es capaz de simplemente creer, de no ponerle obstáculos delante a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Por eso recuerda esta mañana lo siguiente: no existe nada tan pequeño como para que Dios no le importe. Tampoco lo que has perdido se ha perdido para siempre, porque nuestro Dios es experto en recuperar aquello que jamás quisiste perder. Solamente toca hacer nuestra parte, porque cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Y ten la seguridad de que en Cristo jamás es demasiado tarde para ser quien Él te ha llamado a ser.